Buenos días, estimada audiencia, jóvenes, niños que nos acompañan por este medio. Mi nombre es Jorge Manso, soy investigador de la Universidad Veracruzana, del Centro de Investigaciones Cerebrales, y en el programa muy apropiado de Sábados en la Ciencia, en donde se discuten diferentes tópicos científicos para que todos vayamos aprendiendo sobre qué es esto de la ciencia, pues estaba yo invitado a darles una charla, pero bueno, debido a la contingencia en la que nos encontramos en este momento, pues ya no va a ser posible. Sin embargo, para no perder el tiempo y para que podamos aprovechar estas dinámicas que hay desde el punto de vista virtual, pues lo que quisimos hacer es un resumen de qué era lo que les iba yo a platicar durante mi exposición en Sábados en la Ciencia. Y la plática que les iba yo a dar era relacionada a los fantasmas en tu cerebro. ¿Qué pasa en tu cerebro? ¿Por qué nos asustamos? ¿Por qué nos da miedo? Y eso es lo que vamos a resumir en estos breves minutos. Pues parece imposible, pero todo indica que esto de que nos asustemos o de que pensemos cosas que nos dan miedo, pues empezó con la comida. Porque un aspecto importante que hemos tenido como seres humanos desde que estamos poblando este planeta, pues es de que tenemos que comer. Y esa es una actividad fundamental que la hacemos 2-3 veces al día. Es necesario que nosotros comamos para poder tener salud, para poder hacer nuestras tareas diarias. Y por lo tanto, una de las cuestiones que nosotros debemos de confiar cuando estamos haciendo cosas es que en algún momento vamos a tener comida para que podamos nosotros alimentarnos. Todo empezó desde ahí. Nosotros no podríamos hacer ninguna cosa diaria, no podríamos hacer un trabajo, alguna tarea, ir a la escuela, si no tuviéramos la certeza de que más tarde vamos a llegar a casa y vamos a comer. Y eso empezó en toda la historia humana. Entonces, el hecho de que nosotros creamos que va a haber comida nos hizo una organización muy importante en nuestro cerebro, en donde esta parte del cerebro nos invita a que nosotros podamos creer que van a haber cosas buenas en nuestra vida. Tal como pasa como cuando somos pequeños y nos llevan a la escuela. Y en esta escuela nosotros nos separamos por algunas horas de nuestros papás, y en un principio nos separamos cuando observamos a niños que los dejan en la escuela, que se quedan muy angustiados, muy estresados, es porque está la duda de si vamos a volver a ver a nuestros papás. Posteriormente ya sabemos que cuando pasa el periodo de la escuela, nuestros papás van a estar allá afuera esperándonos. Entonces, bueno, todo esto también, esa es una parte en donde nosotros estamos pensando, estamos en la escuela, pero estamos seguros de que va a haber algo que nosotros queremos, y es volver a ver a nuestros padres después de salir de la escuela. Esa es parte de todo lo que nosotros empezamos a creer. ¿Y cuál es la parte de nuestro cerebro que nos hace creer cosas? Bueno, es una parte que se le llama lóbulo temporal. Si nosotros vemos el cerebro, así como está en la figura esta del lado izquierdo, que está coloreado el cerebro, bueno, este cerebro tiene varios lóbulos, y hay uno que se llama el lóbulo temporal, que está aquí coloreado en verde, y ese lóbulo temporal es el que nos hace a nosotros creer cosas, que van a pasar cosas, que podemos hacer cosas. Y si ven en la figura de la derecha, que es como si fuera una transparencia de nuestra cabeza, ahí pueden ustedes ver en dónde se encuentra localizado este lóbulo temporal, que es básicamente más o menos al nivel de nuestras orejas. Ahí es donde tenemos el lóbulo temporal, y es un área del cerebro muy importante.
tiene muchas funciones, pero una función importante es que nos permite a nosotros creer cosas, que vamos a hacer cosas. Nos permite creer que vamos a tener comida, que al rato vamos a ver a nuestros papás, o que al rato vamos a ver a nuestros hijos, o que la tarea que me dejaron la voy a hacer bien, o que voy a aprobar ese examen que me van a poner el día de mañana. Estas cosas nos permiten creer, este lóbulo temporal nos permite creer y por lo tanto nos permite prepararnos para que en realidad eso que nosotros creemos podamos hacerlo de una buena manera. Pero también nos permite creer en otras cosas que nos asustan y en algunas cosas que son reales, como algunos animales. Sabemos que las serpientes o las arañas son animales que a lo mejor desde simplemente verlos ya nos ocasionan miedo. Pero como sabemos que pueden ocasionarnos algún daño si nos pican, bueno, pues nos ocasiona otro tipo de miedo. Y cuando nosotros vemos una araña o vemos una serpiente, pues muchas veces ya nos angustiamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos pensando que si nosotros tenemos contacto, nos puede pasar algo malo para nuestro organismo. Entonces, creemos y empezamos a creer cosas malas que nos pueden suceder de organismos que viven en la vida real. Las serpientes existen y las arañas existen. Y cuando nosotros vemos una serpiente o una araña, entonces esta corteza temporal de nuestro cerebro se pone a trabajar y nos pone a nosotros, nos induce temor, que tengamos miedo para afrontar esto que estamos viendo en esta serpiente o en esta araña. Pero la cosa no se queda ahí. La cosa es que cuando hay situaciones que no existen, que son ficción, como alguna película de terror, que vemos mucho en el cine, películas de terror o programas de televisión o lo que ustedes quieran, y eso nos induce temor también. Sabemos que son personajes que no existen en la vida real, son ficticios, están en la pantalla, pero nos inducen miedo. Hacen que se active esta corteza temporal y entonces vamos sintiendo este miedo como si realmente esos personajes existieran, pero no existen. Simplemente es una manera de que se activa nuestro lóbulo temporal y entonces estamos induciendo un miedo ficticio, pero que lo sentimos muy real. Tan real son estos miedos ficticios que posteriormente nosotros vamos viendo que incluso aunque ya no estemos viendo esa película o ese programa de televisión, seguimos sintiendo miedo. Y seguimos sintiendo miedo por esta activación de este lóbulo temporal, un miedo que incluso nos llega a hacer creer que eso que vimos en la película se nos puede aparecer en la vida real. Esto es cosas que no suceden. Esto que vemos en la película no se nos va a aparecer en la vida real, pero nuestro cerebro, nuestro lóbulo temporal trabaja tanto que nos hace creer que eso puede ser posible. Sin embargo, pues eso no es posible. Eso no es posible. Lo que sí necesitamos saber es que tenemos una gran región en nuestro cerebro, el lóbulo temporal, que nos hace sentir miedo, ¿sí? Que nos hace creer en fantasmas, como se llama esta charla, pero sabemos que esos fantasmas están en nuestro cerebro. Y dentro de nuestro cerebro, estos fantasmas están en el lóbulo temporal. Entonces ya saben, amiguitos, que cuando ustedes se asusten es porque el lóbulo temporal de su cerebro está muy activo y está induciendo miedo. Pero eso es algo que nos sirve a nosotros para vivir diariamente porque nos hace creer en otras cosas. Nos hace sentir miedo cuando vemos una película de terror, pero nos hace sentir también de que estamos seguros de que vamos a tener un alimento más tarde. Entonces, esa es una función muy importante de esta parte de nuestro cerebro y les recuerdo, los fantasmas están en tu cerebro. Muchas gracias.